Iglesia de Cristo Visión de Fe en El Salvador presenta un reto para cambiar su vida y la de su familia. Con el pastor Carlos Israel Berchero. Buena edificación, Señor, de cada uno de mis hermanos. Que sea tú, oh Dios, mostrándote a su vida y que en cada palabra que tú nos des podamos sentir tu presencia, Señor, dándonos el rema para poder encontrar las buenas nuevas que tú nos anunciaste. Gracias, mi Señor, lo pongo a tus pies y declaro, Señor, que tú me ayudarás a exponerla con denuedo, que tu Santo Espíritu pueda hacer que la palabra fluya, Señor. Lo ruego en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Muy bien, le voy a pedir que vayamos al primer libro de Samuel. Primer libro de Samuel. Vamos a leer en el capítulo 23. Ahí es donde Dios me había hablado a través de su Espíritu para compartir esta tarde. Primer libro de Samuel, capítulo 23. Vamos a leer del versículos del 1 al 4. Del 1 al 4. Muy bien. Dice la palabra del Señor: dieron aviso a David, diciendo: he aquí que los filisteos combaten a Keila y roban las eras. Y David consultó a Jehová diciendo: ¿iré a atacar a estos filisteos? Y Jehová respondió a David: ve, ataca a los filisteos y libra a Keila. Pero los que estaban con David le dijeron: he aquí que nosotros aquí en Judá estamos con miedo. ¿Cuánto más si fuéramos a Keila contra el ejército de los filisteos? Entonces David volvió a consultar a Jehová, y Jehová le respondió y dijo: levántate, desciende a Keila, pues yo entregaré en tus manos a los filisteos. Lo vamos a dejar hasta ahí de momento, aunque el Señor nos quiere hablar a través de este capítulo. El Señor me regalaba que en este capítulo, o en este momento de la vida de David, encontramos a un David consultándole al Señor. Y la manera en que David le consulta a Dios, lo hace de una manera que la podemos ver aquí en la palabra, en la confianza en que lo hace. De manera que con esa confianza que David se acerca y le pregunta a Dios, podemos ver la intimidad que David tenía con Dios. La intimidad que tenía, de manera que él podía acercarse sin ningún temor. Y sabía que Dios le iba a responder, porque en este momento para David la respuesta fue inmediata. No fue: voy a esperar 3 días o le voy a poner a ver si me contesta el Señor. No, vemos que hay una respuesta inmediata de Dios a David. Pero la pregunta entonces venía a mi corazón: ¿por qué Dios le responde tan inmediatamente? Y es donde entonces encontramos una sola verdad: hay una intimidad. No puede haber otra respuesta más que la intimidad que David tenía con su padre. Porque de esa manera es como humanamente lo vemos. Si usted va donde, bueno, al menos yo que recuerdo, era mi abuelo en todo caso. Iba yo donde mi abuelo y yo le preguntaba algo, inmediatamente él me respondía. No me dejaba ahí sin responderme, sí o no, sí, pero mira, hace esto, o no, pero hace aquello. Y yo creo que aquí podemos ver una paternidad de Dios sobre la vida de David. Pero por el otro lado vemos a un David que sabía el Dios que tenía, que no lo iba a dejar esperando. Probablemente con el tiempo David comenzó a tener que esperar en Dios, pero fue otro tipo de relación que comenzó David con su padre. Pero en este momento vemos una respuesta inmediata de Dios.
Porque David le consulta de manera directa y Dios le contesta de la misma manera. Y eso es lo que Dios hablaba a mi corazón. Usted y yo tenemos que tener tanta certeza de que Dios nos escucha y esa confianza de poder venir a Él, de que Dios nos va a contestar de esa manera. Ahora, lo que sucede es que quizás nosotros queremos escuchar la voz, ¿vea? Y una voz ahí que, sí, hazlo. No, no, no. El problema es que Dios nos va a hablar a través de cualquier cosa. Hoy en día Dios nos va a hablar a través de la boca de alguien, bueno, en nuestro caso de nuestras esposas o esposos, vea según el caso, o de alguien que esté cerca de nosotros, porque Dios, esa es la forma en que se manifiesta en estos tiempos. En este tiempo lo hacía de manera directa con David o con los profetas, pero en nuestros tiempos Dios lo hace de esa manera, nos habla a través de aquellos que tenemos de manera más cercana. Y aquí podemos ver que esa misma confianza igual la podemos tener nosotros, no solamente David, sino usted y yo como hijos, y que conocemos que Dios nos ama de esa manera, acercarnos y entender que Dios nos va a responder. Ahora, por supuesto, fíjese que David, vemos un punto importante aquí que señalar. Le dieron aviso a David. He aquí que los filisteos combaten a Keila y roban las eras. Ahora, la pregunta surge en el versículo 2, vea. Y David consultó a Jehová. Ahora, ¿por qué David se fue a meter donde no lo habían llamado? ¿Verdad? Porque la pregunta es, ¿y qué anda haciendo David ahí? Porque si él le va a preguntar a Dios, es porque en el corazón de él, Dios lo había preparado para propósitos de los que los iba a entregar a Dios para que Dios los usara. Acuérdese que David siempre fue un hombre de batalla, de guerra. Él nunca se quedó, él siempre fue a pelear, él iba adelante. Así como Dios espera que usted y yo vayamos siempre en las batallas del día a día, que no nos quedemos ahí atrasados, que no retrocedamos, dice la palabra, sino que por el contrario, estemos seguros que si está una batalla, hermanos, es porque Dios sabe que usted y yo tenemos la fortaleza necesaria para poder ir contra esa guerra. De manera que no nos va a mandar a una guerra sin prepararnos. Dios siempre nos ha preparado. Mire, David estaba preparado, y no solamente él, sino que sus hombres, porque sabía que Dios en cualquier momento lo iba a ocupar. Ahora, no era en lo que David quería o en lo que David deseaba, no, era en donde Dios le dijera que lo iba a utilizar. Por eso es que vemos aquí a un David, si usted lo mira solícito, si lo quiere ver de esa manera, pero no. Es un hombre que sabía que Dios lo había preparado con propósito y que eso lo tenía que poner a los pies de Dios, porque era Él el que le iba a decir cómo iba a hacer las cosas o cómo, en qué momento lo iba a hacer. Por eso vemos a un David consultándole. Están atacando a Keila. Ajá, ¿y qué tiene que ver contigo? No, es que Señor, tú me preparaste para hacer algo. Ahora, más adelante en el libro de Nehemías, usted va a encontrar que de los de Keila fueron los que ayudaron a restaurar lo que fue el templo del Señor, la ciudad. Los de Keila fueron los que ayudaron, participaron. Pero aquí vemos a un David poniendo a disposición del Señor lo que él le había dado, porque David sabía que lo que él había aprendido, lo que había sido preparado, era para estar a la disposición del que lo había llamado. Y entonces David va y le consulta, ¿iré a atacar a estos filisteos? Sabe que David venía de vivir con los filisteos y había estado un buen tiempo viviendo con los filisteos. De hecho, cuando lo miran y pasan revista, dice, ¿qué está haciendo este siervo del rey Saúl aquí? Le dice, no, sácalo, que se vaya. Pero él había vivido mucho tiempo con los filisteos. Pero hoy vemos a un David consultándole al que le tenía que consultar, escuchando lo que tenía que escuchar. ¿Qué hago, Señor? Tú me has preparado.
Y este propósito con el cual lo has hecho, lo tengo que poner a tus pies. No es para tenerlo yo ahí, no, o donde yo quiera ir, no, es donde tú quieras hacer las cosas. Y eso es lo que a veces me cuesta, no voy a decir nos cuesta, me cuesta, porque a veces las cosas yo las quiero hacer conforme a lo que yo creo, a lo que yo pienso. Pero debemos de entender que ahora en los caminos del Señor tenemos que ir con el primero. Y el primero es el Señor. A Él es el que tenemos que ir. Vea, Señor, hago esto, Señor. Me dirijo por aquí. Bueno, yo en el trabajo, hermanos, participo en muchas licitaciones con el gobierno, pero no en todas participo, porque tengo que pedirle sabiduría al Señor, le tengo que pedir consejo. Señor, ¿crees tú que puedo entrar en esto? ¿Crees que nos conviene entrar en esto? Y si el Señor no me pone paz en el corazón, hermanos, no lo hago, no entro, porque entonces yo sé que la paz del Señor es la que me va a respaldar en un primer momento. Si yo no siento la paz de Dios, hermanos, es porque quizás lo quiero hacer en mis fuerzas, lo quiero hacer en lo que yo creo, lo quiero hacer en mi sabiduría humana, pero no lo estoy haciendo conforme al corazón de Dios. Y ahí es donde nosotros tenemos que pelear la buena batalla cada día. Saber que si vamos delante de Dios, el Señor nos va a dar el consejo y nos va a ayudar a que realmente hagamos lo que tenemos que hacer. Y entonces David nos está dando la primera enseñanza, buscar al que tenemos que buscar para que nos dé el consejo. Por supuesto, vendrá más adelante si usted le quiere pedir consejo a nuestros pastores, a otra persona, no sé, al que Dios ponga en nuestro corazón, pero el Señor es el que nos habla en primer momento. Para David resultó fácil consultarle a Dios porque vemos la intimidad que David tenía. Ahora, ¿cómo alcanzar nosotros esa intimidad para que de igual manera Dios nos responda? Porque la batalla para nosotros de cada día es, ¿cómo voy a hacer esto? ¿O cómo voy a lograr para que llegue esto, para que salga a tiempo? Pues la respuesta es estar siempre a los pies de nuestro Dios. No hay otra respuesta. Yo le quisiera decir de otra manera, pero no hay otra. Es la única. Estar a los pies de Dios. Esa es la única manera. Cuesta, por supuesto, cada día para rendirnos, para entender que Él es el que nos tiene que guiar, pero lo tenemos que hacer porque de esa manera vamos a aprender a ver y a escuchar la voz de Dios. No de manera audible, pero sí en el corazón. Ahí donde Él nos habla, en la intimidad, aquí cuando sentimos si es de Dios, si es del Señor. De otra manera, vamos a hacerlo conforme a nuestra fuerza. Bueno, para David, entonces vino la consulta, ¿iré a atacar a estos filisteos? Y Jehová le respondió a David, ve, ataca a los filisteos y libra a Keila, la ciudad, ¿verdad? Pero los que estaban con David le dijeron, ven aquí que nosotros en Judá estamos con miedo. ¿Cuánto más si fuéramos a Keila contra el ejército de los filisteos? Bueno, pero si yo acabo de estar con Dios y Él me dice que vaya, que los ataque, que los va a vencer, pero vengo donde mi gente que la he preparado, que hemos preparado, que hemos buscado, que tenemos las armas y me dice que tienen miedo. ¿Cómo es eso? Entonces, en ese momento para David fue difícil entender, bueno, Dios me dijo esto, pero el hombre habla de otra manera. Pero entonces, cuando hay esa diferencia, hermanos, ¿a quién tenemos que regresar? A Dios. Porque en la vida vamos a encontrar cosas que Dios nos habla, pero a la hora de querer hacerlo vamos a escuchar la voz del hombre. Y el hombre va a decir, es que tengo miedo, aquí estamos bien, ¿para qué vamos a ir allá? Lo que le estaban diciendo, ¿para qué nos vamos a meter allá, David, si aquí estamos tranquilos? No estamos molestando a nadie. Aquí en Judá estamos bien, ¿para qué vamos a ir? Si tenemos miedo, estamos con miedo, ¿cuánto más si fuéramos a Keila contra el ejército de los filisteos? Resulta que quizás nos encontramos con muchas situaciones en nuestra vida de esa manera. Porque el Señor siempre nos habla, yo estaré contigo todos los días, dice la palabra. Y esa es una verdad que el Señor la pone en el corazón de cada uno de nosotros. Vea, ahí va a estar Dios, sí,
Pero viene el problema y entonces aparece la voz del hombre. Tengo miedo. Es la voz del hombre, la nuestra. Viene ahí y sale. Dios dijo que va a estar con nosotros. Pero la voz del hombre, esta que nos sale de aquí, interna, nos dice, tengo miedo. Porque si esto no sale como yo creo que va a salir, ¿qué voy a hacer? Y entonces, eso es lo que le pasó a David. Bueno, ¿qué voy a hacer? Si mi gente tiene miedo, pero Dios me dice que vaya, ¿qué es lo que tengo que hacer? Volvió a donde tenía que ir, a donde Dios, y le volvió a consultar. Entonces David volvió a consultar a Dios, a Jehová, y Jehová le respondió y dijo, levántate, desciende a Keila, pues yo entregaré en tus manos a los filisteos. Mire, Dios le confirmó lo que le había hablado. Dios no le dijo, de veras, si tus hombres tienen miedo. No, primero que vayan a hacer ejercicio, que ensayen un poco, que levanten pesas, que hagan carrera, que hagan calistenia, dice, vea, para calentar los músculos. No, Dios le habla lo que tiene que hacer. Ve, yo te los entregaré. Está hablando el único, el Dios verdadero, el que no falla, el que no miente, el que no se arrepiente, el Dios que es verdad en nuestra vida, aquel que hemos conocido todos los días, que nunca nos ha faltado el alimento, que nunca nos ha faltado el techo, porque Él ha ido delante de nosotros y Él ha vencido. Ese es el Dios que le estaba diciendo a David, ve, yo te los he entregado, desciende, pues yo entregaré en tus manos a los filisteos. No importa lo que diga el hombre, no importa lo que ellos sientan, yo voy contigo. Y entonces se imagina el espíritu que Dios le pone a David en ese momento. Vivifica, renueva su esperanza, sus ideas de lo que Dios le ha dicho. Ya no duda, porque aquí vemos como que en un momento David tal vez comenzó a dudar. Vea, ¿voy o no voy? Dios dice, pero el hombre no me quiere acompañar. Y entonces, hermanos, hay cosas en las que solo es usted y Dios. Usted y Dios nada más. Aún quizás nuestras esposas o nuestros esposos, depende del caso, no cabe, porque es algo entre Dios y usted. Y ahí solo hay una sola respuesta, la que Dios dé. Y esa es la que tenemos que buscar. Y por eso para David en ese momento, bueno, como el hombre dijo que tiene miedo, pero el que me ha llamado, el que me ha preparado, dice que vaya, tengo que ir. Quiera o no quiera, ¿verdad? Me guste o no me guste. No, el que me ha llamado dice que vaya. Y entonces dice el versículo 5, fue pues David con sus hombres a Keila y peleó contra los filisteos. Se llevó sus ganados y le causó una gran derrota y libró David a los de Keila. Claro, Dios asegurando que Él no miente. Ni cuando estaba, ay David, me arrepentí, Dios te lo dije, pero no. Es la verdad que cada día viene a nuestro corazón. Es la verdad que Dios nos habla cada día. Cada mañana cuando usted se levanta y de repente, ay, yo no tengo fuerzas. No, la palabra dice que el débil debe decir que soy fuerte. Y no solo lo hablo de manera física, no, lo estoy hablando de manera espiritual, hermanos. Porque todo comienza en el espíritu. Entonces, si el espíritu es vivificado, la carne va a ser vivificada. Pero si usted y yo nos quedamos ahí postrados pensando de que, hoy si no tengo fuerza, estoy cansado, no, mejor no. Porque entonces el espíritu no es vivificado. Y el único que lo puede vivificar es el Espíritu de Dios. Ese es el único que nos puede vivificar y poner en nosotros un espíritu diferente. Si no, Caleb y Josué hubieran llevado otras noticias o las mismas de los otros, pero no, el espíritu que ellos tuvieron fue diferente porque fue el que Dios puso en su corazón. En este caso, David obtiene una victoria, dice que se llevó los ganados de los filisteos y le causó una gran derrota y libró David a los de Keila. Por supuesto, esas son las batallas dirigidas por Dios. Ahí donde usted y yo podemos ver la mano del Dios que nos sostiene, la mano del Dios que nos ha llamado.
que no nos trajo de allá para sufrir aquí, no, nos trajo de allá para acá para ver la misericordia y la gracia de Dios en nuestra vida cada día, en nuestra casa, en nuestra familia, en nuestro trabajo. Pero eso sí, tenemos que entender que es delante de Dios. Recuerdo que en una ocasión el pastor me llamó y me dijo, mira, nos han invitado y quiero que tú vayas, que impartas la palabra, es una media vigilia, es allá por Aguachapán, y entonces creo que el tiempo va a ser como de las 8 a las 10 de la noche, y entonces claro, uno en su pensamiento comienza, bueno, sí señor, no hay problema, vaya el número, el teléfono, comunícate con el pastor, que tú vayas, bueno, todas las instrucciones que nuestro pastor nos da, y gloria a Dios, voy a ir, y en lo que yo venía de allá de su oficina y me senté, yo le dije, Señor, gracias porque es un privilegio que tú me das, ve a llevar la palabra. Pero no me dijo el Señor en lo que yo me senté, es que no vas a llevar solo la palabra, me dijo. Y yo, Señor, ¿cómo? Eso que tenés ahí apartado en tu bolsa, eso lo tenés que ir a dar allá porque eso va a ser de bendición. Y yo, Señor, pero si es para llevar la palabra, sí. Pero eso lo dijo el pastor, pero lo que yo te digo es que lleves lo que tenés ahí y lo entregues allá. Pero Señor, si esto es para la semana, porque tú sabes que las finanzas, pero yo te digo que lo des. Bueno, hermanos, era quizás del jueves el sábado, creo que iba a ser la vigilia. Pues ya se imagina esos días de batalla, ¿verdad? Como en Keila, Señor, ataco Keila, Señor. Porque el corazón de uno, ¿verdad? Comienza a dudar, Señor, pero sí, esto sí. Pero lo que yo digo es que vayas y des lo que yo te voy a dar y esto también. Porque el corazón de uno es rebelde, hermanos, eso, ¿verdad? La rebeldía está aquí, ¿verdad? Y bien atada, solo el Señor ve. Y bueno, pero Señor, ¿y cómo voy a? Y se lo vas a dar a una familia, me dijo. Señor, una familia, pero yo te voy a decir cuál es la familia. Tú vas a ver la familia. Señor, yo la voy a decir, tú vas a ver la familia. Pero Dios, si yo no conozco a nadie, si voy, ni al pastor conozco, si ahí lo voy a conocer. Sí, pero yo, lo vas a hacer. Señor, bueno, y claro, en mis pensamientos de rebeldía, yo creo que no es el Señor, es mi corazón. Pero el Espíritu convence, ¿verdad? Si es del Señor, pues el Señor es la verdad. Y esa verdad comienza a poner paz, es lo que decía al inicio, ¿verdad? Vino la paz de Dios. Bueno, Señor, tú sabes, tú tienes control de todo, tú sabes que yo lo tenía apartado para esto, pero Dios, si tú dices que tengo que ir a Keila, ¿verdad? Y hacer eso, Señor, que sea tu voluntad. Bueno, y llegamos, la presentación ahí con los pastores, nos ubicaron y todo, ahí comenzó pues un primer mensaje, alabanza y todo, muy bonito. Pero cuando comenzó todo, yo dije, ya el Señor se le olvidó, vea, ya voy a predicar y como no nos vamos a quedar, salimos así como rapidito, nos vemos pastor, que el Señor le bendiga, vea, y nos va. Pero como los pensamientos del Señor no son los nuestros, vea, y los tiempos del Señor tampoco son los nuestros, tenemos que aprender a ver esos tiempos. Y entonces, en ese momento que estábamos ahí, claro, yo a mi esposa no le dije nada porque dije, esto es entre el Señor y yo, de verdad. Y bueno, hasta ahora lo estaba sabiendo porque no lo había dicho. Porque en aquel momento, y entonces, es entre el Señor y yo. Entonces dije, Señor, yo solo quiero hacer tu voluntad, porque según yo que solo traía la palabra, que pues tú me das el privilegio, pero si tú dices que lo tengo que entregar, pues lo hago, Señor, no hay problema. Y bueno, terminó el primer momento, la alabanza y todo. Pero en eso que iba a comenzar la segunda parte, en donde pues el Señor me iba a dar el privilegio, llegó una familia, hermanos. La Biblia digo como familia porque ellos se presentaron a ministrar la alabanza. Era un grupo de padres e hijos, eran 5 creo, los 3. Unos tocaban guitarra, otros, bueno, la hija cantaba, el papá cantaba.
Y entonces desde que el momento que ellos pasaron y comenzaron, y les vamos a presentar a la familia. ¡Ay, Señor! Esta es la familia que tú me hablabas, Señor, porque y le vamos a presentar a la familia que viene de tal lugar y viene de no sé dónde y viene de mi... Claro, los hermanos, pues en su condición, ¿verdad? Dios me hizo ver la necesidad de ellos. Y desde el momento que el pastor ya los presentó como la familia, dije, Señor, ellos son, pero no los conozco. ¿Y cómo voy a hacer, Señor? Porque, bueno, ellos tocaron, vea, les dieron ahí el privilegio, creo que como 3 o 4 alabanzas. Se sentaron y me tocó el privilegio a mí, yo predicando, y se me olvidó, hermanos. Y bueno, ya terminamos y salía yo bien tranquilo por la puerta, vea, cuando se me había olvidado a mí. Cuando ya venía con la puerta, me llama el pastor. ¡Hey, hermano! Me dice. Pero me fui a despedir, por supuesto, pastor. Nos vamos, mire, saludos del pastor Berchey. Gracias, dígale que muchas gracias. Bueno, ya veníamos de camino. Y entonces mi esposa se adelantó porque andaba la cuñada, recuerdo también. Entonces se adelantaron al vehículo, pero yo me quedé un poco más atrás y en lo que iba, me llamó el pastor. Hermano, me dice, mire, aquí no acostumbramos a dar ofrenda, me dijo. Pero le vamos a dar unos pancitos que nos han traído. Gloria a Dios. Hermanos, y en lo que voy a traer los panes, hermanos, ¿quién cree que estaba enfrente ahí? La familia, hermanos. Ahí estaba la familia, porque no sé qué iban a ver con el pastor. Y la familia estaba parada. Y cuando yo los miro, hermanos, inmediatamente el Señor habló a mi corazón. No te olvides de lo que yo te dije. No te olvides de lo que yo te dije. Y como pues el Señor ya me había hablado, yo lo llevaba preparado aquí en la bolsa del saco, así ya listo. Pero pues yo dije, a lo mejor se olvida, más que no van a dar ofrenda, hermano, no, mejor me lo llevo de regreso, según yo. Y en lo que iba, hermanos, ahí estaba la familia. Y entonces fue la oportunidad que Dios me mostró. Son sus tiempos, sus momentos, aunque haya rebeldía en el corazón nuestro. Hermanos, su palabra, si somos obedientes, la tenemos que cumplir. Entonces, hermano, esto le manda el Señor, yo no lo conozco, pero usted tómelo de parte de Dios porque es del Señor. Hermanos, y me vine corriendo porque ya lo que él hiciera ya es una cosa entre él y Dios, hermano, entre la familia. Yo no sé qué necesidad tenía, pero Dios la puso en mi corazón que había necesidad en ellos y se lo di. Después, claro, la paz de Dios, hermanos, es preciosa, desde luego. Y sin duda vemos cómo Dios hace que el ganado regrese a nuestro arcas. Lo digo ganado en términos, pero estamos viendo bendición, ¿verdad? Hablando de bendición, como a los 3 o 4 días, el Señor me envió 3 veces más de lo que en ese momento yo le había entregado a la familia, porque cuando le obedecemos a Dios, cuando nuestro corazón está en disposición, mire, Dios va a hacer todo para que usted y yo hagamos lo que Él ha puesto en nuestros caminos, porque el Señor es el único que lo puede hacer. Y entonces, después viendo la mano de Dios, como lo vio David aquí, aunque el hombre decía que no, ¿verdad? Porque el hombre decía que no, y me hacía como el olvidado, pero Dios había hablado, dalo porque yo lo he puesto en ti para que bendigas a otro. Ahora ya lo demás, mire, para David no le preguntó a los de Keila, ¿y qué les parece lo que hice yo? No, ese era entre Dios y Keila. Lo que él hizo nada más fue servir al único Dios verdadero que le había llamado a hacer aquello. ¿Qué es lo que iba a hacer Keila? Es una situación entre Keila y Dios. Y lo vamos a ver más adelante porque ahí es donde Dios me mostraba cómo lo hace. Y aconteció que cuando estoy en el versículo 6, que cuando Abiatar, hijo de Ahimelech, huyó siguiendo a David, a Keila, descendió con el efod en su mano. Y fue dado aviso a Saúl que David había venido a Keila. Entonces dijo Saúl, Dios lo ha entregado en mi mano, pues se ha encerrado entrando en ciudad con puertas y cerraduras. Y convocó Saúl a todo el pueblo a la batalla para descender a Keila y poner sitio a David y a sus hombres.
Mas entendiendo David que Saúl ideaba el mal contra él, dijo a Abiatar sacerdote: traed el efod. Y dijo David: Jehová Dios de Israel, tu siervo tiene entendido que Saúl trata de venir contra Keila, a destruir la ciudad por causa mía. ¿Me entregarás los vecinos de Keila en sus manos? ¿Me entregarán los vecinos de Keila en sus manos? ¿Descenderá Saúl como ha oído tu siervo? Jehová de Israel, te ruego que lo declares a tu siervo. Y Jehová dijo: sí, descenderá. Pero mire, Dios no le respondió lo que él esperaba todavía, porque él estaba preguntando dos cosas, vea. Uno, si Saúl iba a descender. Dos, si los de Keila los iba a entregar, hermanos, a David. Y aquí es donde el Señor me hablaba, ¿ve? Y me decía, David quería escuchar de Dios lo que él iba a hacer. Es decir, Dios. Porque a lo mejor David en su corazón dijo: si con lo que he hecho a Keila, ¿cómo me va a entregar? No, si deben de estar agradecidos si lo que le acabo de hacer. Si no, estos filisteos le queman la ciudad, los matan todos, los dejan. Entonces, los de Keila me lo tienen que agradecer. Eso es lo que decía David en su corazón. Pero como fue a Dios y le hizo la pregunta: Señor, ¿me entregarán los de Keila? Pero Dios no le respondió eso. Sí le dijo: descenderá. Pero hablando de Saúl. Pero miren más adelante. Entonces David entendió. Dijo luego David: ¿me entregarán los vecinos de Keila a mí y a mis hombres en manos de Saúl? Y Jehová respondió: os entregará. Qué bien, qué bueno, ¿verdad? Mire, ni yo y usted no esperábamos una respuesta de Dios de esa manera, ¿verdad? Pero si le acabo de expuse la vida de mis hombres, mis fuerzas, todo para salvarlos, y Dios me acaba de decir que ellos mismos me van a entregar, sí, os entregarán. Lo que Dios le estaba diciendo: David, eso a ti no te interesa, porque eso es un tema entre ellos y yo. Lo que yo te mandé a hacer es lo que hiciste bien. Deja lo demás, porque eso yo lo voy a hacer. Hermanos, eso es lo que pasa en nuestra vida. Tenemos que entender que cuando hacemos las cosas para Dios, es como para Dios. Es Él con lo que nos vamos a entender. Es Él el que nos va a responder. Es Él el que va a hacer las cosas. Si usted y yo lo hacemos como para Dios, es Dios el que nos va a recompensar. Porque David esperaba, vea que, pero, que si los de Keila no, sí, os entregarán. Ahora, aquí es donde vemos al David que Dios había formado. Por eso dijo, cuando lo fueron a ungir, le dijo a Samuel: yo lo que veo es el corazón. Había visto el corazón de David, hermanos. No lo vio en aquel momento, lo está viendo aquí. Dios lo vio en este momento. Ahí lo está viendo Dios, aquí. Sabía que aunque Él lo mandara y le fueran a pagar mal, Dios sabía que David iba a hacer lo que Él había visto en el corazón de David. Desde ahí lo estaba viendo el Señor. Porque aquí David no dice: antes de irme, yo voy a ir a destruir a esos de Keila, voy a ir a matar, voy a destruir porque no me agradecen lo que le hice. No, es que eso es una cosa entre ellos y Dios. Lo que Dios le mandó a hacer a David es lo que hizo. Y Dios le iba a compensar a David, y lo vamos a ver más adelante, conforme a lo que él había obedecido al Dios Todopoderoso. Y entonces dijo: sí. Y Jehová respondió: os entregarán. ¿Y cuál es el corazón de David? No regresó a ni insultar, ni a maltratar, ni a decirle nada a los de Keila, ni los fue a decir ustedes que sí, que no. Esto es un tema entre Dios y yo. Bueno, entonces dice que vino David, versículo 13, se levantó con sus hombres, que eran como 600, imagina. Salieron de Keila y anduvieron de un lugar a otro, y vino a Saúl la nueva de que David se había escapado de Keila y desistió de salir.
Y David se quedó en el desierto, en lugares fuertes, y habitaba en un monte en el desierto de Sif. Y lo buscaba Saúl todos los días, pero Dios no lo entregó en sus manos. Y aquí hay otro punto el cual Dios me hablaba. En la obediencia que le tenemos a Dios, en todo lo que cada día se nos presente, Dios va a hacer cosas que solo sus ojos van a ver, solo nuestros ojos. Porque David lo que hizo allá, hermanos, y lo que Dios estaba haciendo aquí, lo vieron sus ojos. La recompensa que el Señor le había preparado. David no lo hizo por la recompensa, pero como Dios no se queda con nada, hermanos, dice que ni un vaso de agua, Dios todo lo devuelve, porque Dios es justo y es fiel. Entonces David estaba viendo en este momento la mano de Dios. Mire, se va a un desierto, es verdad, porque dice aquí que regresó a un desierto, ¿verdad? Dice, se quedó en el desierto, pero miren los lugares fuertes, y habitaba en un monte. Y ahí me hablaba Dios. En los desiertos hay lugares fuertes, hermanos. Y se lo digo porque nosotros que hemos pasado por desiertos, hemos encontrado el único lugar fuerte que hay, los pies de Dios. Ese es el lugar fuerte que nosotros debemos de buscar. Ese es el lugar dice aquí que eran lugares fuertes en el desierto, y habitaba en lugares fuertes, y habitaba en un monte. Ahí es donde estamos nosotros. En esos desiertos, hermanos, donde tenemos que ver la mano de nuestro Dios. El desierto no es para sufrir. Sí, encontramos situaciones de aflicción, es cierto, pero ahí encontramos lo mejor, el lugar más fuerte, en donde usted y yo nos podemos refugiar y donde verdaderamente vamos a ver la mano de nuestro Dios. Porque no hay otro lugar al cual ir. En esos desiertos, hermanos, como le decía, es entre Dios y nosotros, ¿verdad? Pero hay lugares fuertes ahí. En el desierto hay lugares fuertes. Y al menos, bueno, no sé, pero con lo que Dios nos ha enseñado, el lugar fuerte que nosotros encontramos en los pies de Dios. No hay otro. No hay otro. Ahí, tomados en ese lugar fuerte, Dios va a responder. Y Dios va a responder. Y Dios va a responder. En ese lugar, escondido, sí, de Saúl, pero no por miedo, sino por obediencia. No por salir corriendo del que viene, que nos pone aflicción. No, es porque ahí vamos a tener la certeza, la seguridad que Dios va a responder. ¿En qué momento? En los tiempos de Dios, pero va a responder. ¿Cuánto se va a tardar? No sé, pero Dios va a responder. Para nosotros fueron varios años, pero Dios respondió. Dios respondió ahí en ese lugar que fue para nosotros el lugar fuerte. Ahí, tomado de esos pies de Dios. No hay otro lugar, hermanos, que ese. Por eso aquí David lo entendió. Estoy en el desierto, pero estoy con Dios. ¿Qué más? La verdad que no nos gusta, ¿verdad? Esos desiertos son difíciles, yo sé. Pero hay una certeza, hay una seguridad. Dios va a estar con usted todos los días de su vida, ahí guiándonos y dándonos fuerza. Pero mira, si no hay para aquello, no hay para... Dios lo va a hacer, Dios. Pero mira, si Dios lo va a hacer, porque es el lugar en el que Él nos ha llevado. David dice que lo venía siguiendo y lo buscaba a Saúl todos los días, pero Dios lo entregó en sus manos. Mire, se lo voy a comentar, nunca lo hemos hecho. Bueno, yo al menos nunca he mencionado, pero teníamos una tarjeta, hermanos, como de $15,000 que debíamos. O sea, no eran montos chiquitos. O sea, se lo cuento no para ufanarme, al contrario, Dios sabe que lo hago humillado delante de Él, para que usted y yo sepamos de la magnitud del Dios que tenemos. Hermanos, y eran todos los días, hermanos, todos los días, desayuno, almuerzo y cena, que llamaban, porque había que pagarlo, hermanos, había que pagarlo.
¿Y para dónde, hermanos? No había sueldo, no había otros ingresos. Me quise ir a buscar trabajos a otro lado, tal vez ahí, pero Dios dijo, buscan mal. Pero Señor, mira, si yo con esto ya tal vez hago unos honorarios y ahí. No. Pero Señor, no, ahí. Pero Dios, y ahí. Pero Dios, mira cada día, ahí. Y estando ahí, hermanos, en el desierto, tomados de la mano de Dios, Dios abrió las puertas. Porque, hermanos, no crea que así, usted conoce los bancos, mandan sus abogados, pero cuando ya no mira que ni para atrás ni para adelante, buscan otras instancias, la fiscalía, hermanos, y las instancias llegaron a esos momentos, ahí, donde ya llegan, hermanos, la policía, y en su puerta, hermano. ¿Y qué hace usted? Ahí. Pero Dios, si mira, si yo no lo he ocupado para emborracharme, sí, pero ahí te quiero. Mira que yo no lo he ocupado para andar mujeres, ahí. Pero Dios, si mira, si. En el desierto, ahí, en el lugar de adoración, de humillación. Y solo así nos respondió Dios. Todos los días, aprendiendo que en medio de la tempestad, su barca, aunque se mire que la tiene hasta casi al tope, pero no ha llegado al tope, ahí está Dios. Porque Dios no le va a sacar por guacalada el agua, hermano. Dios le va a dar vuelta a la barca para que usted y yo quedemos. ¿Y qué pasó con el agua que estaba aquí? La saqué yo. Pero aquí, vea, sabiendo que solo Él puede responder de esa manera. Hermanos, en un lapso como de 6 meses, la deuda se había cancelado. No sé cómo, pero sí sé de dónde vino. Dios glorificándose cada día. Porque usted dice, pero sí, ahí. Pero Dios, aprendes, te voy a enseñar. Y entonces David estaba aprendiendo en el desierto. Claro, Saúl me busca, pero aquí es donde yo le hago los salmos a mi Dios. Por eso yo, ahí, a los pies de Dios. Y entonces dice, y David se quedó en el desierto en lugares fuertes, se habitaba en un monte en el desierto de Sif y lo buscaba Saúl todos los días, pero Dios no lo entregó en sus manos. Viendo pues David que Saúl había salido, versículo 15, en busca de su vida, se estuvo en Ores, en el desierto de Sif. Entonces se levantó Jonatán, hijo de Saúl, y vino a David a Ores y fortaleció su mano en Dios. Oiga, fortaleció su mano en Dios, no fue por su cuenta, no. Dios sabía que David necesitaba que llegara alguien que le diera la mano, pero no la mano de hombre, sino la mano del poderoso Dios sobre la vida de aquel que estaba esperando en el único Dios en el que había creído. Y entonces le manda a un amigo, le manda a Jonatán, o a Jonatán, como usted quiera decir, le mandó a Jonatán para que fuera y viera que ahí estaba Dios, en ese desierto donde era perseguido, ahí estaba con él el Señor. Y entonces
le dijo, fortaleció su mano en Dios y le dijo, no temas, pues no te hallará la mano de Saúl mi padre, y tú reinarás sobre Israel, y yo seré segundo después de ti, y aún Saúl mi padre así lo sabe. Y ambos hicieron pacto delante de Jehová, y David se quedó en Ores, y Jonatán se volvió a su casa. ¿Cómo quedó el corazón de David en ese momento? Hermanos, fortalecido, habiendo escuchado la voz de Dios en un hombre que le habló lo que él quería escuchar y oír de su Dios, de su Padre, porque en ese momento la aflicción ya no lo escuchaba, pero Dios, conociendo la carne nuestra como es, le mandó a un hombre para que le hablara lo que David no escuchaba en ese momento. No temas, imagínense lo que, no temas, pues no te hallará la mano de Saúl mi padre, no te hallará. Le mandó una profecía a la vida de él. Y David recibió, y dice que después, versículo 19, subieron los de Sif para decirle a Saúl en Gabaa, no está David escondido en nuestra tierra, en las peñas de Ores, en el collado de Aquila que está al sur del desierto. Por tanto, rey, desciende pronto ahora, conforme a tu deseo, y nosotros lo entregaremos en la mano del rey. Y Saúl dijo, benditos seáis vosotros de Jehová, que habéis tenido compasión de mí. Id pues ahora, aseguraos más, conoced y ved el lugar de su escondite, y quien lo haya visto ahí, porque se me ha dicho que él es astuto en gran manera. Observad pues e informaos de todos los escondrijos donde se oculta, y volved a mí con información segura. Y yo iré con vosotros, y si él estuviera en la tierra, yo le buscaré entre todos los millares de Judá. Eso es lo que dice el hombre, ¿vea? Pero usted y yo que conocemos a Dios, sabemos que Dios nos tiene escondido en el hueco de su mano. Porque aunque nos quieran hacer daño, aunque quieran hacer maldad, si usted y yo estamos en los caminos de Él, Él nos va a guardar. No importa, no importa. Dios nos va a guardar, porque Dios es justo. Si usted y yo le creemos a Él y sabemos que Él es poderoso, Dios nos va a guardar. David en este momento en el desierto había recibido palabra de Jonatán, pero el que tenía la última palabra era Dios. Y Saúl pudo haber dicho lo que quisiera. Le pueden decir cualquier cosa, pero Dios tiene la última palabra. Ahí en la colonia ha llegado un vecino, quizás hace como unos 2 años. Y cuando yo bajaba, me silbaba. Y me silbaba, usted ya sabe cuál, ¿verdad? El famoso silbidito. Me tiraba la cerveza en el carro, así, cuando yo pasaba. Y dije, bueno, si me bajo y lo insulto, vamos a pelear. Quizás él me dé un trompón y yo le dé otro, ¿verdad? Es lo más probable. Lo voy a hacer en mis fuerzas. Porque como uno sabe hasta dónde llega la ira, ¿verdad? Claro, hoy sé hasta dónde puede llegar, pero estoy seguro que Dios es el que la tiene contenida. Y entonces comenzamos ahora con mi esposa, ¿verdad? Porque, o sea, nunca le hemos hecho nada, nunca le hemos dicho absolutamente nada, pero él me silbaba. Claro, yo llevaba los vidrios arriba, ¿verdad? Pero claro, se escucha. Y como estaba con sus amigos tomando, entonces se imagina, ¿verdad? Con valor. Aquí estoy, ¿qué? Yo nunca ni paré ni nada. Señor, la recompensa es tuya. Lo que Él me haga, me tiene sin cuidado. Como aquí para David, lo que Saúl pensara, le dijera, hermanos, claro, vamos a ver a un David con sabiduría, se escondió, no porque le tuviera temor a Saúl, sino porque le obedecía a Dios. Y entonces el Señor, no es que le tema, es porque te quiero obedecer y porque no quiero que salga el hombre verde, ¿verdad? Que estaba aquí, ¿verdad?
No, no, no. Quiero que seas tú, Señor, mostrándose a la vida y que Él vea que las recompensas vienen de Dios. Pasó quizás hasta diciembre así. Bueno, en diciembre nos tiraban los morteros ahí a la puerta. Y le fue a decir, porque Dios me puso en mi corazón, solo le dije, mire, por favor, no esté tirando los morteros a la puerta, porque pues llega gente y pues la puede. Es todo lo que le dije. Y pues nos entramos, vea. Pero en todo eso el Señor, pues orando, vea, Señor, tú vas a hacer la obra. Él va a ver que tú lo vas a hacer. No somos nosotros. No voy a pelear, Señor, porque tú dices que tú eres nuestro abogado. Y hermanos, entonces, hace como unos 2 meses quizás, la policía le decomisó el carro. Le quitó toda la mercadería porque él vende al menudeo. Le quitó toda la mercadería que andaba. Le decomisó el carro, hermanos, que para él lo parqueaba enfrente de nuestra casa, lo ponía ahí y se ufanaba, llegaba a bola en la madrugada. ¿Y qué? Yo lo dejo aquí, la calle es libre. ¿Está bien? Allá. Dios, tú te vas a encargar. Pues como hace unos 2 meses, lo tuvieron preso. Pasó como 8 días preso. Hermano, y nosotros, no es que nos gocemos, no, para nada. Dios sabe nuestro corazón. Simplemente podemos ver cómo es la mano de Dios, hermanos. Porque él quizás ya feliz porque me ultrajaba, pero yo en mi corazón sabía, no sabe lo que Dios, yo no sabía lo que Dios iba a hacer con él, pero sabía que Dios siempre nos ha respondido. Y dije, bueno, él no sabe lo que Dios le va a hacer. No es que yo se lo desee, no. Es que así es el Dios que tenemos. Si usted se esconde, no por miedo. No era por miedo, hermanos. Si yo, ganas no me faltaban, de veras, se lo digo, aquí delante de Dios. Pero hermanos, no es eso. Es que tenemos que aprender a escondernos en el Señor, a escondernos en Él. Porque no es el cuerpo que yo tenga, no, es la fuerza espiritual que Dios pone en nosotros para que aprendamos a someternos no al hombre, sino al Dios que nos ha llamado, al Dios que nos da la fuerza, al Dios que nos sostiene, al Dios que cada día hace milagros en nuestra vida. Y entonces, ahí está sin carro, hermanos. Ya lleva como 2 meses quizás sin vehículo. Perdió la mercadería. Claro, él sigue haciendo sus cosas, pero ya no silba ni nada, vea. Hoy me imagino que él solo silba ahí en su casa. Pero hay una certeza. Cualquier cosa que él haga contra nosotros, estoy seguro de que Dios se la va a compensar de igual manera. Pero usted y yo tenemos que aprender, si en el trabajo le están haciendo algo, no se pelee con el compañero de trabajo, hombre. No vaya donde, es que vos, mirá que me fuiste a poner, no, hombre. Déjenlo que le vayan a poner el dedo, porque cuando es el Señor el que va a actuar, hermano, esa persona es la que va a ver la recompensa del Dios que nosotros tenemos. Y no porque le vayamos a poner el dedo, no, otro que anda por ahí le va a ir a decir, mire, es que ese fulano es el mentiroso, es el que le está diciendo cosas contra él, y usted sin abrir su boca. Porque al único que abrimos nuestra boca es al Señor poderoso. Y no para reclamarle, no, para adorar y bendecir su nombre. Señor, ese tema es entre tú y él. Tú lo vas a hacer. A mí lo que me corresponde es alabar y bendecir tu nombre. Porque ese es lo que tú pones en mi corazón. Lo que tú hagas allá será entre él, porque él se lo está buscando. Y así ha sido, hermanos. Dios lo ha hecho. Y entonces volvamos a David, hermanos, aquí. Pero David y su gente, estamos en el versículo 24. Ellos se levantaron y se fueron a Zif delante de Saúl. Pero David y su gente estaban en el desierto de Maón, en el Arabá, al sur del desierto. Y se fue Saúl con su gente a buscarlo. Pero fue dado aviso a David y descendió a la peña y se quedó en el desierto de Maón. Cuando Saúl oyó esto, siguió a David al desierto de Maón. Y Saúl iba por un lado del monte y David con sus hombres por el otro lado del monte. Y se daba prisa David
para escapar de Saúl. Mas Saúl y sus hombres habían encerrado a David y a su gente para capturarlos. Entonces, vaya, aquí viene, mire lo que hablaba, la recompensa de Dios. Entonces vino un mensajero a Saúl diciendo: ven luego, porque los filisteos han hecho una irrupción en el país. Volvió por tanto Saúl de perseguir a David y partió contra los filisteos. Por esta causa pusieron a aquel lugar por nombre Sela Amalecot. Entonces David subió de ahí y habitó en los lugares fuertes de Engadi. Que no eran los filisteos a los que había vencido David. Así dice la historia, vean la palabra. Dice en los versículos anteriores que hizo gran mortandad a los filisteos. Se llevó todo el ganado. Los filisteos andaban sin nada, hermanos. O sea que era un puchito que había quedado ahí. Era un puchito, ¿verdad? Y Dios ocupa ese puchito para poner miedo en Saúl. Porque Dios había dicho que no, a David no lo iba a encontrar Saúl, porque él lo estaba cuidando. Entonces, al recibir la noticia, Saúl tuvo que regresar, porque el puchito al que David había vencido y los había matado, porque cuando David los encontró no eran así, pero había quedado ese puchito, es el que Dios ocupa para que Saúl regrese a su tierra y se quede David alabando y adorando a su Dios. Y aquí es donde Dios hablaba a mi corazón. Dios ocupa a los más malos para vencer a los malos que están poniendo cercado contra nosotros o ponen afición. Oye, Dios ocupa a los más malos para vencer a los malos. Porque ¿quién le iba a hacer eso? David no lo iba a hacer. Pero Dios dijo, bueno, conozco el corazón de David, no lo va a hacer. Pero yo voy a ocupar a los más malos para vencer a este malo de Saúl. Y le mandó al puchito de filisteos para que le fuera a poner aflicción al corazón. Eso es lo que Dios hace. Ese es el Dios que tenemos. Ese es el Dios con el cual usted y Dios nos ha llamado. No es cualquier Dios. No son fábulas, no son pensamientos de hombre. No, es el Dios que tenemos, que es real y verdadero. Y para remacharle la historia del hombre del vecino, un día estaban ahí bebiendo afuera, vea ellos en su relajo. ¿Y sabe qué pasó? Uno más malo, como este puchito de filisteos, y le dispara, hermanos. 2 balazos. No le cayeron, pero le disparó. Porque Dios ocupa a los más malos para vencer a los malos. Porque sabe que yo no voy a agarrar una pistola y le voy a disparar. Pero Dios ocupa a los más malos, hermano. Y lo van a hacer. Porque la voluntad de Dios va a prevalecer. Y se va a manifestar en justicia. Porque si usted es justo en el trato con ellos y ellos no, Dios es el que va a intervenir para hacer la justicia divina y no la humana. Y entonces, ¿qué hacen ahora? Se encierran, calladitos, allá atrás. Se ponen a tomar entre ellos, pero, y allá se oye nariz, allá. Pero no salen, porque ahí está ese hombre, hermanos, ahí está. El hombre, ahí está, ¿no? Él llega de vez en cuando. Y yo me imagino que cuando oye que va subiendo el carro, le tiembla también los pies, porque, hermanos, ya le tiró los 2 balazos. ¿Quién quita que más adelante saber qué le puede hacer? Entonces el hombre hoy, después que, miau, porque así es Dios, hermanos. Dios es el poderoso. No es lo que usted y yo hagamos. Es cuando usted y yo le creemos a Dios, confiamos en Dios y hacemos lo que Dios tiene que hacer. Ese es el Dios que nos ha llamado cada día. Ese es el Dios el cual usted y yo tenemos. No debemos de dudar ni de desconfiar que si usted y yo confiamos en Dios, Dios va a hacer algo. La certeza tiene que estar ahí. Solo tenemos entonces que acordarnos. El lugar más fuerte en el desierto está ahí.
a los pies del Señor. Amén. Gloria a Dios. Vamos a orar para darle gracias a Dios. Padre, te bendecimos esta noche ya.